Hola, muy buenas noches. El Señor Jesús les bendiga en esta noche. Quiero hoy iniciar dándole gracias a Dios por permitirme enseñar su palabra. Quiero que en esta noche puedas disponer tu vida, disponer tu corazón. Cuando estamos en casa, tenemos la oportunidad de estar en nuestro lugar secreto y poder no solamente escuchar la palabra, sino meditar, hacer el ejercicio de reflexionar y buscar respuestas en la palabra de Dios. Por eso quiero hoy invitarte, antes que cualquier cosa, a que allá en casa puedas disponerte, puedas abrir las puertas no solamente a esta conexión, sino que le puedas abrir las puertas para que Dios hoy hable a tu vida. Así que sin más preámbulos, quiero invitarte a que puedas ver este video de introducción al tema. Quiero que mientras lo hagas, busques allá en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Por favor, vean este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Vamos a orar. Quiero que puedas en esta noche saber que Dios está tocando las puertas de tu corazón, está visitando tu hogar y lo está haciendo mediante este mensaje. Y si quieres sentir su voz hablando poderosamente, te pido que cierres tus ojos y hables con el Señor. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque podemos hoy escudriñar tu palabra. Porque, Señor, podemos ver en ella muchos cuadros y paralelos que pueden evocar nuestra propia vida, nuestra propia condición. Y hoy queremos decirte, Señor, que queremos estar dispuestos a recibirte. Queremos, Señor, tener el discernimiento para saber lo que debemos hacer como hijos tuyos en este tiempo. Señor, queremos estar velando, queremos esperarte, queremos, Señor, que esa esperanza de poder ver, Señor, que tienes planes para nosotros como tu iglesia, nos hagan vivir en santidad. Transfórmanos, Señor, transforma nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y cada área de nosotros, para que tú, Señor, puedas ver que estamos continuamente velando, Señor, para que esa venida, Señor, que está tan próxima, nos encuentre, Señor, como una iglesia santa y sin mancha. Quiero pedirte, Señor, para que tú hoy me des, Señor, el amor, la humildad y la sabiduría para enseñar tu palabra. Oro para que esta palabra que hoy es predicada, Señor, pueda llegar a lo más profundo de cada corazón. Toma, Señor, a cada persona que se está conectando y lleva este mensaje, un mensaje lleno de gracia, lleno de amor, pero también con una gran responsabilidad. Hoy quiero darte gracias, Señor, me abandono en tus manos para que tú seas hablando a través de mí. Señor, hemos hecho esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, acabamos de entrar en uno de esos temas y capítulos en la Biblia que nos muestran
uno de los momentos de contraste en el ministerio de Jesús. Vamos a hablar de cuando el Señor Jesús entró por la ciudad de Jerusalén y hizo una entrada que mostraba alabanza, júbilo, regocijo por parte de esta ciudad. Pero es llena de contrastes porque al mismo tiempo vemos que el Señor Jesús, cuando llega y ve la ciudad, ve la multitud, ve el cuadro real, el estado del corazón espiritual de la ciudad de Jerusalén, en lugar de alegrarse por esa entrada triunfal, el Señor ve tantas cosas en los corazones que llora y llora por Jerusalén. Es un momento de contraste. Es un momento donde nosotros podemos ver la euforia momentánea y emocional de una ciudad que recibía al Señor Jesús. Veían en Él al Rey, pero no lo reconocían como el Salvador. Habían cosas que mostraban corazones endurecidos y me llama poderosamente la atención lo que vivió espiritualmente esta ciudad. Mira estos pensamientos muy rápidos sobre este texto. Jerusalén esperaba al Mesías, pero el Mesías estaba delante de ella. Y quiero hablar un poco del contexto espiritual, más allá del contexto geográfico de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad donde se hablaba un idioma continuamente religioso. No era un lugar donde el desconocimiento de Dios y de las cosas de Dios fuera una constante. Por el contrario, era una ciudad que tenía muchas escuelas de los escribas, de los fariseos, de los estudiosos de la época. Allí estaba el templo, estaban las sinagogas. Y podríamos decir que continuamente se enseñaba la ley de Moisés. Una ciudad con un conocimiento religioso. Y esto es importante porque ese conocimiento llevó a que la esperanza que la ciudad tuviera sobre el Mesías era sobre una esperanza política, mucho más que una esperanza espiritual. Y desde acá comenzamos a ver ¿por qué nosotros como hijos de Dios esperamos las cosas de Dios en el mundo y no las esperamos con la mirada puesta en el reino de los cielos? Y quiero que vayas reflexionando porque muchas veces podemos ver cuadros en la Biblia que parecen lejanos a nuestra realidad, pero que muchas veces muestran nuestro estado espiritual. Uno de ellos era la Jerusalén de este día. Así que la ciudad celebró la llegada de Jesús. Y lo más sorprendente es que nosotros podemos ver que Jesús no se quedó con esos mantos, no se quedó con esas palmas con las que ofrecían alabanzas. Allí en ese momento, mientras Jesús entraba por medio de un pollino, de un burrito. Mientras Jesús entraba, Jesús pudo ver mucho más allá de un momento emocional. Muchas de esas personas que en este día que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, muchas de estas personas que hacían parte de la multitud y que aclamaban en ese momento a Jesús, seguramente muchos de ellos días después estaban gritando crucifícale. Y eso nos muestra un peligro muy grande de acercarnos en búsqueda de un momento emocional, mas no de una transformación espiritual. Son dos cosas completamente diferentes. Así que cuando Jesús ve esta realidad, en lugar de sentirse alabado, el Señor mira a Jerusalén y llora intensamente por ella. Hay un momento donde vemos el dolor del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor vio en medio de la multitud corazones endurecidos.
Mientras el pueblo estaba en júbilo cantando el Salmo 118, allí mismo, en esa multitud, habían personas como los fariseos que querían que las personas se callaran y le decían al Señor: Maestro, mira, ¿qué es esto lo que te están diciendo? Una ciudad que estaba siendo visitada por el Mesías. Una ciudad que durante mucho tiempo atrás se le anunció que el Mesías iba a venir. Una ciudad que no carecía de señales, pues en el Señor Jesús se cumplían todas. Milagros poderosos. Se cumplió a cabalidad y en toda la perfección el cumplimiento de la ley. Solamente que el Señor vino a mostrar valores que no eran de este mundo, eran del reino de los cielos. Él vino en una forma que su humildad llevara a glorificar su magnificencia y su poder. Pero eso era algo que los hombres no estaban a gusto de ver. Ellos buscaban un hombre poderoso que los liberara del poder de Roma. Y acá vemos un contraste que nos hace ver que muchas veces la emoción momentánea no siempre revela una verdadera conversión. Y esto es algo que todos los que pastoreamos una iglesia, que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que entender. Porque me temo que muchas veces creemos que una persona, solo por asistir a una iglesia de entrada, ya es una persona que vivió un nacimiento nuevo. Y no es así, hermano. Por eso, la primera conclusión que quiero que hoy tengas allá en casa es que no podemos buscar al Señor solamente para responder a una necesidad momentánea. No podemos solamente evocar nuestras emociones. Hay personas que asisten solo a una iglesia porque allá tocan la música que les gusta. Y eso es un error, porque nosotros no estamos buscando lo que nos agrade, sino lo que le agrade al Señor. La cercanía a Dios no garantiza comunión con Dios. Y esta era una ciudad llena de muchas cosas que en apariencia mostraban cercanía a Dios. Toda esa multitud tuvo la oportunidad de ver los prodigios y las maravillas del Señor. Pero aún así eran ellos los que cuando lo veían no decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Eran personas con un corazón endurecido. Muchos seguramente veían a Jesús como poco y querían sentirse como si fueran personas superiores a Jesús. Este otro pensamiento dice que se puede presenciar la obra de Dios sin discernirla. Así que muchas personas pueden estar y pueden juzgar una iglesia, pueden juzgar tu actuar, porque no tienen la capacidad de discernir las cosas de Dios. Y esto es una enseñanza de este día y de este momento donde el Señor Jesús lloraba y se lamentaba por la ciudad de Jerusalén. Muchos no tienen discernimiento para saber la hora y el día. Y aunque nosotros sabemos que la palabra nos dice que solo el Padre lo conoce, nosotros tenemos que estar preparados para el regreso inminente de Jesús. Porque estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios le ha permitido a la iglesia arrepentirse de sus pecados y prepararse espiritualmente. Pero cuando vemos nosotros los días que estamos viviendo, tenemos que entender que la función de la iglesia es tener la esperanza en un Cristo que en su primera visitación cumplió perfectamente las profecías. Y en estos momentos podemos ver que muchas de las señales se han cumplido.
Y que nosotros como iglesia tenemos que saber que tenemos una responsabilidad de enseñar el Evangelio tal y como Jesús lo enseñó, para que la iglesia pueda transformarse a través de la enseñanza y del poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos discernir estos tiempos. No son los tiempos para estar distraídos en las cosas del mundo. Es el tiempo para buscar a Dios. Así que la mayor tragedia para la ciudad de Jerusalén no fue la ausencia del Mesías, sino no haberlo reconocido cuando Él los visitó. Y este otro pensamiento dice, no basta con esperar a Cristo, debemos reconocerlo cuando Él se revela. Y hoy el Señor se ha revelado por medio de su palabra a muchos corazones. Hoy vuelve y lo hace. Hoy el Señor vuelve y golpea las puertas de tu corazón. Tal vez llevas años escuchando mensajes, pues que incluso hayas ido un par de veces a la iglesia, pero sigues obstinado. Sabes que Dios te está llamando, pero insistes en cerrar las puertas. Haces algunos cambios temporales, pero no eres capaz de entregarle completamente tu vida, porque amas más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y llegó el momento donde Dios te está diciendo que hoy está visitando, esperando que tomes una decisión radical. Dios está cansado de las aguas tibias, de esas que un día dicen, sí, soy un hijo de Dios, pero al otro le dan la espalda y se van al mundo. Por eso quiero enseñarte con toda autoridad este mensaje, porque creo que muchos nos olvidamos de ese Dios que ve lo más profundo, que ve nuestro corazón. Y quiero llevarte a que hagas el ejercicio de reflexionar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está ese hombre interior? ¿Cómo estás tú, mujer? Tal vez le puedes responder a la pregunta que te hacen todas las personas desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo estás? Y tu respuesta en modo automático siempre es bien, pero sabes por dentro que no lo estás, que estás mal, que estás roto, que estás quebrado, que estás cansado, que llevas tiempo sin orar, que llevas luchando con tu fe por mucho tiempo y vas a la iglesia porque sientes que es lo único que puedes hacer, pero en tu diario vivir te has olvidado de Dios. Hoy quiero llevarte un mensaje de esperanza porque estás a tiempo y porque quiero presentarte a un Dios que te ama tanto como amó a su pueblo cuando lo visitó. Así que hoy quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta con la que titulé el mensaje, y es: ¿y si Jesús ha estado llamando a tu corazón? ¿Te has preguntado si hoy Jesús insiste en llamarte? Tú lo sabes, por eso me estás viendo. Por eso incluso vas los domingos a la iglesia buscando una respuesta. Sabes que Dios te está llamando. Vamos a ver si realmente vas a responder de la forma en que Dios espera que respondas. Por eso quiero que entremos en materia. Primero, una ciudad que esperaba al Mesías, pero no lo reconoció. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un versículo tan citado. La ciudad de Jerusalén, una ciudad rodeada por templos, por enseñanzas, una ciudad con un esquema religioso muy estructurado. Allá todos los fariseos tenían unas escuelas donde enseñaban en las sinagogas la ley de Moisés. Estos maestros buscaban discípulos. Y para ti, como cualquier persona, si eras escogido para ser un discípulo de cualquiera de estos maestros, era un honor muy grande. Por ende, muchas personas crecían preparándose en ese contexto espiritual.
Así que si había una ciudad que tenía mucha información, si había una ciudad que podía ver con claridad las señales del Mesías, era Jerusalén. Así que no fue por falta de información, todo lo contrario. Ellos tenían una doctrina formulada. Así que Jesús, el Mesías prometido, había venido a visitarlos. Y Jesús era este Mesías, el Mesías prometido. Y era la paz que la ciudad necesitaba, la paz que Jerusalén requería. Y cuando tú estudias un poco el contexto en el que era esperado el Mesías por todos estos fariseos y por la sociedad en general, pues tú encuentras que esta ciudad, igual que Israel, estaba bajo el yugo y el dominio del Imperio Romano. Para ellos eso significaba unas cargas en muchos aspectos de la vida diaria, de la vida civil, pagar impuestos y tributos. Otro de ellos, estar bajo un esquema de jerarquías donde si tú eras ciudadano romano tenías más derechos que otros. Así que siempre existió un roce que trascendía los derechos civiles entre los judíos y las personas que eran ciudadanos romanos. Porque mientras los romanos se jactaban de tener más derechos que muchas sociedades que dominaban, pues para los israelitas habían promesas sobre el Mesías y ellos sabían que eran el pueblo elegido de Dios. Y esto generaba en los romanos de por sí risas y burlas. Y el dominio era cuantitativo y cualitativo. Así las cosas, para estas personas era muy importante que el Mesías viniera como un gran general, como un gran libertador, que se levantara y les quitara este yugo. Querían resolver estrictamente lo terrenal. Sin embargo, ellos olvidaron que la naturaleza de las promesas sobre el Mesías tenían un carácter espiritual. Repítelo allá en casa, un carácter espiritual. Esto nos lleva a que encontremos que hay cosas que son más importantes que las cosas que hacen parte de nuestras necesidades de este mundo. No porque no sean escuchadas o legítimas, sino porque son secundarias frente a la necesidad espiritual. Porque es allí cuando entendemos la obra de Cristo donde encontramos el propósito. Un propósito que es superior a los deseos y sueños que tenemos en este mundo terrenal. Tú y yo tenemos un propósito. Así que la visitación de Dios fue un acto de pura gracia. Y cuando Dios se revela, mira lo que dice este pensamiento, la luz recibida aumenta la responsabilidad. Así que hoy tú que me escuchas, que haces parte de esta iglesia, que es una iglesia de sana doctrina, tú tienes una responsabilidad de ser luz, de responder al llamado de Cristo de la forma en que Él lo espera. Que vivamos para el Espíritu y no para la carne. ¿Por qué? Porque si no, nos tememos que cuando el Señor nos visite y vea corazones, va a llorar, como lo hizo por Jerusalén. Mira lo que nos dice Mateo 23:37 sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Imagina que esto fuera un cuadro de tu vida y la mía. Que el Señor nos dijera por nuestro nombre. Piensa que te está llamando, en mi caso, Carlos. Y que lo diga con lamento. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces quise ver actos de un arrepentimiento genuino? ¿Cuántas veces no llevé tu palabra? ¿Cuántos miércoles yo no te prediqué?
¿Cuántos domingos no fuiste a la iglesia? Y aún así decidiste endurecer tu corazón. Viviste en una religión y dejaste la relación. Viviste una fe de apariencias y dejaste una fe que se mantiene viva en el secreto y en la santidad. Claro, en ese lugar secreto, cuando oramos, cuando caemos de rodillas, cuando le decimos al Señor, te necesito, quiero seguirte en espíritu y en verdad. Quiero tomar la cruz de Cristo y llevarla con dignidad, dando testimonio de ti, Jesús. Sin embargo, hoy siento que son muchos los que quieren seguir a Cristo a su forma, a su manera, en su comodidad. Tal cual como Jerusalén lo hizo. Convirtieron de su esperanza en el Mesías, la convirtieron en una visión casi que totalmente estructurada en la filosofía y en la necesidad humana, en lo que ellos necesitaban desde la perspectiva del hombre. Dejaron su corazón, no se daban cuenta que estaban siendo dominados por una fuerza mayor que los condenaba a la muerte. Ellos creían que estudiando la ley de Moisés la podían cumplir. Ninguno de ellos cumplió la ley, solamente uno la cumplió a perfección, dice la palabra de Dios, y ese fue Jesús. Pero ellos, con corazones endurecidos, veían cómo el pueblo se perdía, cómo las falsas doctrinas abundaban al punto tal que no fueron capaces de ver los milagros y señales de su visitación. Así que esto nos enseña que la religión no reemplaza una relación con Cristo. Y conocer la Biblia no siempre significa conocer a Cristo. Hermano, este mensaje es para personas que van a iglesias. No para esa persona que está en el mundo solamente, para ti. Porque hay personas que creen que viven una religión y se les olvida su relación. No tienen en cuenta a Dios para nada en sus decisiones, en sus matrimonios, en sus relaciones personales, en sus relaciones con sus hijos, en sus relaciones con sus semejantes, en sus trabajos, en sus universidades. Se les olvida. Y muchas veces creen que con citar la Biblia, porque pueden conocerla, esto significa que inmediatamente conocen a Cristo. Si conocieran a Cristo, sabrían que muchas veces nosotros respondemos no con el carácter humano justificado ante los hombres, sino que debemos responder con el carácter de Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque mi reacción ante la ofensa, ante la bofetada en esta mejilla, no es demostrar qué tan fuerte soy, sino con la capacidad que tengo de mostrar la otra mejilla y decir acá estoy, llevando el evangelio con dignidad, mostrando que sigo la voluntad y las enseñanzas de Jesús. Y esta otra cosa que habla sobre la religión y las costumbres que nosotros tenemos y creemos que la religión reemplaza la relación. Y es que muchas veces la costumbre, nuestros actos, pueden apagar el asombro ante su infinita magnificencia. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Que muchas veces nos acostumbramos y normalizamos conceptos como la redención. Dejamos de maravillarnos de la cruz. Llevamos 20 años de cristianos y entonces al comienzo nos maravillábamos, nos sorprendíamos, nos asombrábamos. Pero hoy en día vamos a la iglesia y esa alegría, ese gozo se ha venido apagando porque hemos normalizado y creemos que son más importantes nuestros problemas y necesidades. Hermano, cuando tú abordas tu vida desde el agradecimiento de quién eres en Dios, comienzas a entender que todos los problemas son pasajeros y no van a definir lo que eres. Tú eres un hijo de Dios. Y los problemas no son más que oportunidades para poder ver a Dios obrando en nuestra vida. Porque nosotros, como dice Romanos 8:31, nosotros nunca estamos solos y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Tienes que vivir creyendo que Dios está actuando en tu vida, pero tienes que hacerlo desde el asombro, desde el caer de rodillas, lo hagas como un acto de reconocer que solamente Dios merece alabanza y honra y ser buscado y anhelar que Él todo el tiempo esté guiando y dirigiendo nuestra vida. Y es que un corazón endurecido deja de reconocer la voz de Dios. El pueblo, los fariseos, estaban con un corazón endurecido. Y entonces Dios nos puede hablar por medio de su palabra, porque así es. Si tú la estudias todos los días, vas a encontrar la dirección para poder vivir una vida santa. La puedes escuchar en los mensajes como en esta prédica. Pero si tienes el corazón endurecido, todo te parecerá poco, insuficiente, como si te hiciera falta algo más. El problema no es la palabra de Dios, el problema no es del predicador, el problema es de tu corazón. Así que podemos esperar a Dios y rechazar su voluntad. Mira lo que dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Así que nosotros tenemos que vivir entendiendo el regalo, la gracia de nuestra salvación. Y el problema nunca fue la falta de evidencia, sino la dureza del corazón. Una ciudad que tenía el corazón tan endurecido como para olvidar los milagros y las señales que el Señor Jesús hizo. Una ciudad que por seguir las emociones, aún viendo a un hombre inocente, prefirieron a un ladrón, a un hombre condenado que merecía la muerte. Y entonces, mientras allí estaba Barrabás y estaba el Señor Jesús, el pueblo, ese mismo pueblo, esa misma ciudad, gritaba sin parar: crucifícale. El peligro no es ignorar la verdad, sino acostumbrarse a ella. Y hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y entonces, como tienen el corazón endurecido, la palabra no produce nada en ellos y no hay transformación. El problema es que hoy te digo, así como Jesús vio el corazón de esta ciudad, Jesús está viendo tu corazón. Y quiero que pienses en esto, porque estas no son palabras solamente de un hombre que quiere llevar un mensaje a tu corazón, sino de una persona convencida del poder que tiene Dios para escudriñar tu alma y saber la necesidad que tienes. Y si tú sabes que hoy Dios está hablando a tu vida, lo mejor que puedes hacer es acudir a su llamado, mirar tu corazón y recibir a su Espíritu para que transforme tu vida. Por eso, segundo, una multitud emocionada pero no transformada. Mira lo que dice Lucas 19, 37, 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así que en medio de la multitud, en medio de las iglesias, siempre van a haber personas con el corazón endurecido. Seguramente muchos de estos fariseos en algún momento también levantaron los mantos y por momentos también alabaron.
seguramente porque querían quedar bien delante de la misma multitud. Pero ya vemos que hay muchas personas que tienen motivaciones diferentes que alabar y adorar a Dios. No toda multitud representa una verdadera fe y no toda alabanza nace de un corazón rendido. Y eso es algo que yo he aprendido a ver muchas veces, porque definitivamente Dios mira el corazón y no las apariencias. Ojo, cuando creemos que lo importante es la apariencia, que el líder nos vea bien, que el pastor nos vea en primera fila, de nada te va a servir eso si Dios sabe que en tu corazón hay dureza. Los labios pueden reconocer al Rey, mientras el corazón permanece lejos de Él. Y hoy te pregunto a ti, seguramente crees que por venir a la iglesia has hecho gran parte de la tarea, pero quiero preguntarte honestamente, ¿qué tan lejos o qué tan cerca te sientes de Dios? ¿Por qué? Porque la fe verdadera persevera cuando desaparece la emoción momentánea. Los verdaderos cristianos somos los que nos alimentamos de la palabra. Vuelvo y digo, y lo digo con humildad, pero también exaltando la obra de Dios en esta casa. Gracias a Dios por esta iglesia, porque acá nos alimentamos de pastos buenos. La palabra de Dios nos alimenta. Pero estos pastos tienen que servir para alimentarnos de tal manera que no seamos como esos cristianos que viven de momentos y emociones. Nosotros necesitamos ser cristianos verdaderos, hijos de Dios que lo amen a pesar de todo, que nosotros podamos mantenernos en pie en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos donde vemos las vacas gordas como en los momentos donde vemos las vacas flacas, en los momentos donde vemos bendición como en los momentos donde vemos que hemos sido completamente probados. Y nosotros tenemos que amar a Dios más allá de las emociones. Y eso se logra cuando somos constantes. Cristo no simplemente está buscando personas que lo admiren. Cristo no busca admiradores, sino discípulos, personas que los quieran seguir. Mira lo que dice Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Imagina este versículo tan impactante. El Señor Jesús veía lo que veía en el corazón, y aunque ellos podían reconocerle por las señales, él sabía y no se fiaba porque conocía el corazón. Cristo conocía el corazón de cada persona que lo aclamaba, así que él nunca fue engañado por la apariencia religiosa. Hermano, nosotros podemos mostrar todas las fachadas que queramos. Usted puede ser una persona que para los hombres puede mostrarse perfecto, pero si usted no lo hace verdaderamente para Dios y no vive una vida en santidad, usted va a ser una persona de apariencias y Dios mira el corazón. Jesús siguió mirando hacia la cruz, aún sabiendo que muchos lo abandonarían. Y algo que me muestra el amor de Dios, que me llega a lo más profundo, es ver al Señor Jesús llorando y lamentándose, pero al mismo tiempo decidido, porque sabía que eso era la muestra más clara de que nosotros como hombres necesitábamos de su salvación, de que Jesús sabía que la única forma en que iba a mostrar que el plan de Dios era liberarnos del poder del pecado y de la muerte que nos condenaba a la muerte eterna, era a través de su sacrificio en la cruz. Así que el buen pastor permaneció fiel, aun cuando las ovejas fueron infieles. Porque sí, hermano, Jesús fue a morir por todos estos hombres que le dieron la espalda, que lo escupieron, que lo señalaron.
que lo maltrataron. Así como muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia y aún cuando Dios se ha revelado, le hemos dado la espalda. Ese Señor, ese Jesús, ese Maestro, ese Mesías, fue el que, aún viendo nuestra condición de pecadores, viendo el corazón endurecido, siguió fiel a su plan de salvación. Juan 6, 66, 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si te das cuenta, hermano, y esto es para todos los que pastoreamos y lo hacemos con esfuerzo, con amor, y aún así sentimos que muchos no valoran y se van, porque son así las ovejas. Muchas veces se van, quieren un mejor redil y de pronto te sientes maltratado y lastimado. Pero mira, acá está el Señor Jesús, incluso a Él. Muchos de sus discípulos lo abandonaron y se fueron atrás. ¿Por qué? Porque siempre se cumplirá que siempre serán mucho más los que han abandonado que los que se dan cuenta que han sido escogidos. Así que yo quiero que tú examines la condición de tu corazón y que ames a Cristo por quien Él es y no solamente por lo que pueda darte. Hoy parece que la fe de muchos depende de la respuesta de Dios a sus oraciones, a ese milagro extraordinario. Y créeme, Dios tiene el poder y su mano fuerte se mostrará en su tiempo. Pero Dios verá cosas más importantes mientras llega esa respuesta, y es formar y transformar tu corazón. Así que sigue a Cristo tanto en el valle como en la montaña. Y quiero llegar a mi último punto, porque no puedo dejar de terminar este mensaje sin invitarte a algo. Y es que quiero mostrarte el corazón del Salvador. Tercero, un Salvador que lloró antes de anunciar el juicio. Porque son muchos los que hablan de Cristo y no tienen en cuenta el corazón y la misericordia, el amor y la gracia. Lucas 19, 41, 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y acá vemos uno de los cuadros más reales del corazón de Dios. El Señor Jesús acaba de anunciar el juicio justo para la ciudad de Jerusalén, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Pero antes que entrar al juicio, el Señor Jesús mostró sus lágrimas, mostró su corazón, su compasión. Y Cristo anuncia la verdad sin ocultarla, porque el juicio de Dios siempre es justo. Pero la paciencia de Dios tiene un propósito: llamar al arrepentimiento antes del juicio. Y vemos cómo el Señor Jesús anunció con tanto amor las enseñanzas del reino de los cielos. Pero aún así, las personas seguían con un corazón completamente endurecido. Muchas de las personas en Jerusalén querían seguir a los hombres, mas no a Dios. Así que hoy yo puedo ver que la iglesia universal cristiana
está en algo que llamamos el Valle de la Gracia. Y acá en este valle, Dios nos ha mostrado un propósito. Dios quiere que la iglesia pueda arrepentirse y pueda nacer nuevamente para vivir para el Espíritu. Los juicios de Dios siempre son santos y justos. El problema es que tal vez tú estás postergando porque no estás discerniendo el tiempo de tu visitación. La gracia siempre precede a la condenación. El hoy de Dios es una oportunidad de misericordia. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Así que yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero el fin de esta prédica está en esto, que tú puedas reconocer, que puedas pedirle a Dios que te muestre que estos son los tiempos donde Él ha preparado, donde Dios ha llevado tu palabra para visitarte, para tocar las puertas de tu corazón, para que si las abres de par en par y le permitas al Espíritu Santo entrar, puedas transformar tu vida. Una vida transformada. Dios no quiere un momento de tu vida. Dios quiere que tú le entregues toda tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón lentamente y la obediencia aplazada fortalece la desobediencia. Deja ya de querer buscar las iglesias o la doctrina que se acomode a tu modo de vida. Es muy triste ver cómo hoy las denominaciones de muchas iglesias cambian de acuerdo a las necesidades del hombre. Hermano, si tú realmente quieres centrar el mensaje del evangelio, tienes que dejar de ver a los hombres y comenzar a ver a Dios. Desde la supremacía de Cristo vemos que allí está el propósito del hombre: conocerlo, seguirlo, transformar una vida que sea digna del Señor. Y cuando tú veas, te darás cuenta que al hacerlo, reconoces en el Señor a tu Rey soberano. Y ese Rey soberano va a comenzar a dirigir tu vida de tal manera que vas a comenzar a dar tantos frutos que tu vida va a ser una vida bendecida. Así que cada llamado ignorado hace más difícil escuchar la voz de Dios. Y te hablo a ti, querido joven, querida joven, que llevan años luchando con el pecado. Tal vez comenzaste a venir a la iglesia obligado porque tu papá o tu mamá o algún familiar te trajo. Y hoy sientes el peso de la religión. Pero Dios sabe que si te trajo fue con un propósito. Y Dios no quiere que tú veas los ojos bajo la premisa de seguir al Dios de tus papás. Dios quiere ser el Dios de tu vida. Y por eso hoy Dios te está mostrando que seguramente esa ansiedad que no has podido solucionar, que esa depresión, que esos vacíos que estás intentando llenar con malas amistades, con sexo ilícito, con drogas, con promiscuidad, ponle los apelativos que tú quieras ponerle. Aun cuando lo has experimentado todo y sientes que has tocado fondo, aun con todo y esto, no has podido llenar tu vida, porque sabes que solamente Dios puede transformarla. Y hoy estás escuchando este mensaje un miércoles en la noche, y no es casualidad que estés allá en casa, donde nadie te está viendo, para que tú puedas decir: Señor, hoy reconozco que tú me estás llamando una vez más y no quiero aplazar este llamado. Tal vez has tenido momentos emocionales. Tal vez eres parte de una multitud que por momentos levanta la mano y canta, pero sigue presa del pecado. Sigue siendo una persona que se reconoce que aún no siente la libertad y se siente estancada o dominada por el yugo del pecado. Hoy Dios no quiere simplemente un momento emocional. Y estando allá en casa tienes la capacidad de reflexionar si esta no es la forma en que Dios te está llamando a hacer un alto en el camino.
Porque a veces pensamos que se trata solamente de hacer una oración y ya. No, se trata de que tú con tus labios puedas exteriorizar lo que está pasando en tu interior. Dios quiere que esa oración que hagamos la hagamos completamente conscientes, que nuestro cuerpo, alma y espíritu puedan reconocer a un Dios que vino a salvarnos, a un Dios que vino a transformarnos, a un Dios que no quiere que vivamos una vida sin sentido, en un modo automático de solamente supervivencia. Hay personas que piensan que solamente es ir, trabajar y tener un salario y comprar cosas, y ese es el ciclo de la vida hasta hacernos viejos y ya pasó. No, hermano, tu vida no carece de sentido y propósito. Dios te llamó y no te llamó de cualquier manera. Es que cuando tú ves a Cristo y lo ves en la cruz, tú puedes ver una obra perfecta, una obra llena de amor y de gracia. Así que hoy yo te pido que hoy puedas elevar tu mirada al cielo y saber que ese Cristo que fue a la cruz y que hoy está en el cielo te está llamando y te está haciendo una invitación para aceptarlo en tu corazón. Y termino con estos pensamientos y con este versículo. La gracia de Dios no espera a que los escondidos salgan por su cuenta. Él, el Señor, sale a buscarlos. Por eso, cuando preparaba este mensaje, pensaba en todas esas personas que al igual que yo algún día estaban en ese lugar de miseria espiritual. Porque sí, hermano, yo no me avergonzaré nunca de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y puedo reconocer en ese joven de hace muchos años una persona que se sentía perdida, sin sentido, que muchas veces se sintió abandonado, que muchas veces se sentía no amado. Y en medio de tantas dudas, vi al Cristo, a ese Cristo en la cruz, mirándome desde los cielos y mostrándome la cruz para mostrarme que ese fue el camino que me permitió ir confiadamente ante el Padre. Porque Romanos 2, 4, 5 dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No sé qué estás esperando, pero hoy quiero invitarte a que con tus ojos cerrados puedas ver a ese Dios que te hace un llamado para que te puedas volver a Él. Finalmente, estamos en esa generación, porque aunque no conocemos el día, la fecha, la hora del regreso de Cristo, porque quiero que tú puedas ver que estamos a tiempo, iglesia, como dice, no podemos menospreciar las riquezas de la gracia, del evangelio y la salvación, porque estamos próximos y estoy seguro que seremos parte de esas generaciones. No sé si sea esta, pero seguramente seremos parte. No sé si la que viene o no sé, pero estamos muy cerca, porque hemos visto las señales cumplidas, porque sabemos que en Cristo tenemos una esperanza real. Y así como el Señor Jesús vino y se presentó a Jerusalén cumpliendo todas las profecías, asimismo tengo la esperanza de saber que estamos como iglesia a la espera de una venida que está muy próxima. Y el problema es que si no discernimos de los tiempos, seguramente el Señor no encontrará una iglesia despierta que ame su venida, que esté alabándolo no solamente en la iglesia y en las alabanzas, sino con vidas reales de testimonios en santidad. Entonces es ahí cuando este llamado cobra sentido. Y por eso quiero que cierres tus ojos. Hoy el Señor Jesús ha puesto la mirada en ti. Hoy te pido que si tú sabes que el Señor te está llamando, no sigas una oración por seguir. Quiero que pienses en tu vida, en la forma que la has vivido. Si has tomado a la ligera las decisiones que has tomado,
si has tomado a la ligera estos tiempos, si te has olvidado de Dios, si ya no le das importancia a las cosas, si te acostumbraste y de repente ya normalizaste el pecado en tu vida, hoy el Señor te está llamando y quiere hacer una obra en ti. Hoy Dios quiere ver tu vida y quiere ver una vida con propósito. Así que el primer paso es arrepentirte y con los ojos cerrados pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, de mis ofensas, de mis malas decisiones. Te pido perdón, Señor, porque aunque muchas veces he podido sentirte, sé que han sido mis emociones, y esas emociones muchas veces me han llevado a buscar otras cosas en mi humanidad. Hoy quiero entregarme completamente a ti, y no quiero solamente un momento, quiero una vida completamente transformada. Dile: Señor, hoy te pido y te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que hagas una obra que transforme completamente mi vida. Hoy, Señor, te reconozco a ti, y no solamente quiero reconocerte como el Señor de mi vida, sino ahora te reconozco como quien va a hacer la voluntad tuya. Y te pido que en esa voluntad me muestres un propósito. Ayúdame a caminar hacia ese propósito. Hoy, Señor, te pido que todos aquellos que hayan hecho esta oración pueda ser escuchada, para que estas vidas sean transformadas y hoy sea un antes y un después. Y hoy muchos de estas personas que han hecho esta oración sean sumadas al redil de tu iglesia. Oro como parte de esa iglesia, Señor, para que puedas ver, Señor, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que tiene la esperanza de esperarte a ti, Señor, porque acá estamos, Señor, velando, Señor, esperando tu pronto regreso. Hoy queremos decirte que te amamos y que mientras te esperamos viviremos vidas dignas, unas vidas donde el fruto de tu Espíritu será lo que nos mostrará, Señor, que somos parte de tu reino. Damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, hoy les doy gracias por la oportunidad de dejarme llegar a sus casas y espero vernos muy pronto. Que el Señor Jesús les bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.